Ok. Cuando usted oye la palabra alabanza, ¿qué viene a su mente? Oye la palabra alabanza, a ver, ¿qué viene a su cabeza? Magnificar a Dios, muy bien. Adoración, gozo, muy bien. Alabanza, exaltación, reconocimiento, honrar, honra, muy bien. ¿Algo más? Sí, adorarle, muy bien. ¿Qué más le viene a la cabeza? Alabar, alabanza, alegría. Bueno, muy bien. Pues hemos acabado de pasar el libro de los Salmos. Yo no sé si la unción significa brotarse, frotar, frotar. La palabra unción viene de esa expresión de frotar. Entonces, cuando uno se frota con la palabra, algo se le debe pegar. Uno no puede leer la Biblia y simplemente igual pasó un libro más, un capítulo más. Pero cuando uno se frota con la palabra, queda una unción. Y al leer sobre todo desde el Salmo 144 hasta el último, y ahora van a ver algunas canciones ahora que tienen base bíblica, digamos, en los Salmos. Y cuando leíamos el Salmo 144, ¿quién recuerda versículo 1 que decía? El Salmo 144, 1 decía, bendito Jehová, mi roca, quien adiestra mis manos para la... Y no es la batalla con la suegra, no, no es la batalla con el marido, no. Y mis dedos para la guerra. Y hasta el último versículo, el 150, todo esto está como conectado. El versículo 6 dice, todo lo que respira, Salmo 156, ¿se recuerda? Todo lo que respira. ¿Cuántos respiran hoy aquí? ¿Cuántos respiran todos los días? ¿Cuántos saben que cada célula de su cuerpo respira? No solamente los pulmones, sino cada célula, los que estudiaron algo de biología, allí hay un aparatico respirador de cada célula. Luego debiéramos alabar a Dios con cada célula de nuestro cuerpo. Hemos sido impregnados, realmente lo digo por propia experiencia, he sido impregnado del espíritu de alabanza, de una vida, de una forma, de un estilo de vida que tiene que ver con todo lo que ustedes han hablado y que vamos a ver algunas definiciones de la palabra alabanza. Ahora, vamos a recordar y a declarar lo que dice la Escritura respecto de la iglesia. De la iglesia, porque la alabanza, pues el lugar, la casa de alabanza, debemos ser nosotros como tribu de Judá. Lo vamos a ver más adelante. Pero vamos a declarar, ¿usted lo cree? Porque la Biblia lo dice. Diga conmigo, la iglesia es la familia de Dios. ¿Sí lo cree? Él es el Padre, tenemos un hermano mayor y el que está al lado suyo es hermano suyo. Le caiga bien o no, pero es hermano suyo. La iglesia es la casa de Dios. Amén, dígalo. La iglesia es, eso está escrito en Timoteo, la casa de Dios. La iglesia es el cuerpo de Cristo, dígalo si lo cree. ¿Alguien dejó algún órgano en la casa antes y se quedó allá o vino con todo usted? Muy bien. La iglesia es la novia del Cordero. ¿Cuántos creen eso? Decláralo entonces. La iglesia es la novia del Cordero. La iglesia es el linaje escogido. ¿Cuántos creen eso? El real sacerdocio. ¿Dónde están? La nación santa. ¿Dónde anda? El pueblo adquirido por Dios. Y la iglesia también es el ejército de Dios en la tierra. Su ejército terrenal. Cuando la Biblia dice que el Señor Jehová de los ejércitos, no dice Jehová del ejército, sino plural. Luego hay dos ejércitos, por lo menos, creo, dos ejércitos bíblicamente hablando, la iglesia que milita en esta tierra y los ángeles que batallan en los cielos también. Entonces, consideremos a la luz de esta última declaración, la iglesia como el ejército de Dios, una escritura antes de ir al Salmo
149, donde vamos a estar ahí un tiempo, pero antes vayamos a 2 capítulo 10, 3 al 5. 2 porque allí nos habla de milicia, nos habla de ejército, nos habla de soldados, a nosotros. 3, 5, 10, 3 al 5 dice, pues aunque andamos en la carne, pero ojo aquí no es que, la Biblia dice que andemos en la carne. Aquí el término es que aunque estamos en esta tierra, no militamos, ese es un término militar, no militamos según la carne, porque las armas, declare eso conmigo, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo, póngale, subraye eso también, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Quiero resaltar el verso 4 que dice, porque las armas de nuestra milicia, los soldados tienen armas. Muy bien, ¿cuáles son las armas de nuestra milicia? Poderosas, ¿cómo son? Poderosas en Dios. No son cualquier pistolita de agua. Recordemos algunas de las armas de nuestra milicia poderosas en Dios. ¿Quién recuerda alguna? ¿El nombre de la sangre de Cristo? El nombre del Señor Jesucristo, muy bien, eso. Y la sangre de Cristo, son dos de las atómicas. ¿Qué más? La oración, muy bien. ¿Qué otra? La palabra de Dios, wow, esa es otra atómica. La oración, la alabanza, ¿la qué? Alabanza, adoración, muy bien. El ayuno con oración, ¿verdad? Porque si no es dieta, muy bien. La intercesión, bueno, oración. Hay algo también que Pablo le dijo a Timoteo, milita conforme a qué? A las palabras proféticas. Lo dice primera de Timoteo 1:18, milita conforme a las palabras proféticas que se han dado sobre tu vida. Pero la alabanza y el gozo del Señor, el gozo y la alabanza están muy conectadas, muy conectadas. Vamos a ir al Salmo 149. El gozo del Señor, dijo Nehemías, es nuestra fortaleza. ¿Es nuestra qué? El gozo del Señor es nuestra fortaleza. La palabra rema que el Señor nos ha dado para este año es fortalecidos en el poder de Dios. Pudiéramos decir, en el gozo del Señor está la fortaleza de Dios para nosotros. Sin fortaleza, cualquier arma, por más poderosa que sea, no la vamos a usar. No vamos a poder, como diría mi abuela, tiene más fuerza un purgado. Que le entendió mi abuela, la entendió. Necesitamos el gozo, la fortaleza del Espíritu Santo para usar en el momento adecuado de necesidad las armas que son poderosas en Dios. Ahí está el secreto, que todo debe ser en Él. Entonces dice el Salmo 149, 1, 2, cantad al Señor un cántico nuevo. Para algunos que van a escuchar algunas canciones de ahora, esos son cánticos nuevos. No, esos son muy antiguos, los que vamos a cantar ahora, solo que tal vez usted no había nacido cuando se cree. Pero el cántico nuevo es una expresión creativa, espontánea, que debiéramos cantar al Señor, no solo los domingos, sino cuando usted cierra la puerta y le ministra a Dios. Su verdadero auditorio es uno, es Él. Los que practican la presencia de Dios a solas son respaldados en público. Eso es lo que dijo Jesús. Cantad al Señor un cántico nuevo. Les decía ahora en el EFA, ayer fue la lluvia temprana. No sé si se dieron cuenta ayer. De pronto se cubrió el cielo. ¿Quién esperaba? No sé quiénes siguen la cuestión de meteorológica, que a veces no tiene nada de lógica, pero
no sé, de pronto, hasta que llueve, cayó tremendo. Yo les decía, yo tenía la imagen en el balcón de todo el verde que hay por allí, del parque y todo, y en estos días salí, vi eso tan seco, y de alguna manera en mi corazón, Señor, necesitamos la lluvia. Claro que eso perjudica a los ingenieros también, pero Señor, necesitamos la lluvia. Y cae tremendo aguacero. Y entonces surgió un cántico en el secreto, un cántico de la lluvia temprana. Y eso es profético. Esa lluvia que cayó ayer es una lluvia profética. Lo natural es un reflejo de lo espiritual. La lluvia temprana, la que ablanda la tierra, la que prepara para que la semilla que es sembrada pueda quedarse, echar raíces, producir. Y la lluvia tardía es la que hace dar el fruto. Pero se necesita el ablandamiento de la tierra. Y ese era como el cántico: el desierto florecerá y lo seco reverdecerá. Cantad al Señor un cántico nuevo. Esto dice solo para los del equipo de alabanza, ¿no? Mira, usted cantaba las de Vicente Fernández mientras se duchaba. Diga sí o no. Usted las cantaba ahí mientras estaba duchándose. Las de Fernández, cualquiera de esos. Así que cántele al Señor. Usted no ha cantado. Usted canta. Es que yo no tengo buena voz. No, eso la Biblia dice que eso no es excusa. Cántele al Señor un cántico nuevo. Su alabanza sea en la congregación de los santos. Por eso que congregarse es la voluntad de Dios. La alabanza, si venimos preparados, si venimos ya con el corazón henchido, rebosando de gratitud de todo lo que el Señor ha hecho esta semana. ¿Cuántos empezaron a escribir o están escribiendo las cosas que Dios está haciendo en la semana? ¿Cuántos? Muy poquitos. El ánimo, bueno, el ánimo es que podamos nosotros también aquí expresar las obras que el Señor ha hecho en la congregación. Alégrese Israel en su Hacedor. Los hijos de Sión se gocen en su Rey. Alégrense, no porque las cosas puedan estar bien, regular, mal, no. Alégrense en su Hacedor. Alégrense en Dios. Las armas poderosas son en Dios. El gozo se renueva en Dios. La alabanza se renueva en Él. Todo en Él cobra vida. Todo en Él cobra sentido. Todo en Él. Separado de Él, tuki tuki, dijo alguien por ahí. Entonces podemos ver aquí cómo el gozo y la alabanza se retroalimentan. Están conectados mutuamente. ¿Sabes? Al diablo le molesta que tú estés gozoso. Y te quiere tener así, con la cara de la burra Josefina. Larga. Como bautizados con jugo de limón. Al diablo le encanta ver el pueblo de Dios aburrido, triste, melancólico, porque sabe, no tiene fuerzas. Entonces no va a poder usar las armas, así sean poderosas, no tendrá alientos, no tendrá ningún entusiasmo. Y no es Jorge Barón. Entonces al diablo le molesta sobremanera el que nosotros, el pueblo de Dios, todo lo que dijimos que era la iglesia, todo lo que dijimos que era la iglesia, ustedes lo declararon. Al enemigo le encanta hacer todo lo posible para que el gozo del Señor no esté presente. Porque el reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces cuando dejamos perder el gozo, literalmente estamos nosotros saliéndonos del reino. O por lo menos no experimentando todo el poder que tiene el reino de Dios. Pero para nuestro Dios, el gozo de su pueblo le fascina a Dios. Por eso es que lo está diciendo por todas partes. No solamente este salmo, sino por todas partes. El Señor, Salmo 100 dice: cantad alegres a Dios, venid a su presencia con regocijo, servirle con alegría. ¿Cuántas expresiones hay acerca de el gozo conectado con la alabanza? Que si el gozo es como el gatillo que dispara las armas. Ahora les decía, hay por lo menos 7 palabras en el hebreo
7 palabras que se han traducido en nuestro lenguaje como alabanza. Por el tiempo, solo 2 quiero compartirles y de lo que ustedes estaban diciendo ahora cuando se les viene a la cabeza, cuando se habla de alabanza. Halal es una de esas 7 palabras. Halal con J-A-L-A-L. Halal. ¿De dónde viene la palabra aleluya? De ahí, de halal. Es ser claro de sonido y de color brillante. Es alardear clamorosamente. Es hacer un espectáculo. ¿Para quién? No para la gente, sino para Dios. No es como nos enseñó la tradición, las cosas de Dios son allí mustias. El diablo quiere convertir nuestras celebraciones en funerales. Le encantaría, pues. Y el espíritu religioso, ya lo hemos hablado aquí, el espíritu religioso se manifiesta diciéndole al oído, usted exprese sus emociones, exprese sus sentimientos en cualquier lugar, en cualquier escenario, frente a un equipo de fútbol, frente a un artista. Pero de Dios ni se le ocurra levantar las manos, ni se le ocurra. Eso es espíritu religioso. Entonces, halal, esa palabra, hablar elogiosamente, hablar de Dios, declarar lo que su palabra dice, pero sobre todo lo que estamos experimentando de Él, viéndolo como lo estamos viendo. Y lo vamos a ver más si nos disponemos realmente para encontrarlo. ¿Dónde lo podemos ver? ¿Dónde podemos hallar a nuestro Dios? También esa palabra habla de celebrar. Por eso nosotros usamos el término celebración. No usamos la palabra servicio, culto, pues no porque esté mal y otros lugares lo usen. Pero nosotros usamos celebración porque eso dice y nos invita a que llegamos aquí, a que venimos a halal. Y sabe, eso es aclamar también, eso es júbilo. Esa palabra también habla de loco disparatado. ¿De qué? No, eso sí ya está, eso sí ya aquí no cuadra, realmente así. Pero ahorita vamos a cantar como David danzaba. David, un varón. Sí, el rey más grande que ha existido en Israel, David. Se quitó sus ropas de rey, se puso las de sacerdote y danzaba y brincaba y saltaba. Por ahí en algún podcast les dije que algunos leen mal salterío. No, el salterío es los saltos. ¿Sí? David era un salterío. Él saltaba, él brincaba como loco disparatado delante de la presencia del Señor. Pero el espíritu religioso estaba ahí presente. ¿Quién era? Su mujer, que dijo, no, pues has quedado descubierto delante de tus siervas como un cualquiera. ¿Qué le sucedió a esa mujer de David? No pudo tener hijos. Esterilidad, la dureza, cerrada. Muy bien. ¿Por qué la alabanza es una arma poderosa en Dios? Primero, porque Dios se manifiesta donde a Él se le magnifica. Eso lo hemos escuchado ya, ¿verdad? Dios se manifiesta a donde a Él se le magnifica. Y en el Salmo 22:3 dice, pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Un lugar de habitación para Dios se prepara cuando alabamos a Dios. No solamente canciones, vamos a ver el sentido, la significación, más allá de lo natural, de lo físico. Dice allí, Dios que es santo, habita. No solamente visita, sino su habitación, donde hay una familia que adora, donde hay una familia que alaba a Dios, donde hay una vida
que magnifica al Señor constante y continuamente, porque es todo lo que respira. No dice todo lo que respira cada 8 días alabe al Señor en la congregación, sino donde quiera que esté. Entonces Dios hace su habitación. Y sabes que cuando Dios está en medio de las alabanzas de su pueblo, Él se levanta. Y el diablo sufre las consecuencias. Como dice en el Salmo 68, 1 y 2. Salmo 68, 1 y 2. Levántese Dios, sean esparcidos tus enemigos y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Como es lanzado el humo, los lanzarás. Como se derrite la cera delante del fuego, así perecerán los impíos delante de Dios. Y nosotros entendemos este significado como seres espirituales. Una tercera parte de los ángeles se rebeló contra Dios. Satanás lideró esa rebelión. Una tercera parte fueron rebeldes. ¿Cuántos fieles, ángeles fieles quedan con Dios? 2/3 partes. ¿Sí? Usted pasó las matemáticas de segundo. Quedan 2/3 partes. Así que por lo menos hay 2 ángeles por un demonio. Así que somos mayoría. Así que nada de nervios y nada de darle al diablo lo que no tiene. Más son los que están con nosotros, le dijo Eliseo al siervo que no veía. Más son los que están con nosotros. Y si el Señor está con nosotros, ¿quién contra nosotros? El diablo busca fans que le den más crédito, porque está desacreditado el tipo. Entonces, sintamos o no, cuando alabamos al Señor, sintamos o no, lo que importa es lo que siente el diablo. En ese sentido, que Dios se levanta cuando lo alabamos, Dios se levanta en medio de esa situación que tienes en la empresa, alaba a Dios para que Él se levante. Y entonces haga que tus enemigos salgan despavoridos. Y ahí sigue ese salmo viendo cómo la conexión está entre el regocijo y la manifestación de Dios. Salmo 68, verso 3 y verso 4. Mas los justos, mientras que el Señor se levanta y los enemigos huyen despavoridos, ¿qué hacen los justos? Se alegran y se gozan delante de ¿quién? Delante de Dios. ¿Y saltan de qué? De alegría. ¿A cuántos el enemigo los ha tenido allí como apabullados con enfermedades, con problemas que no les dejas? Ya es hora de que te levantes y alabes a Dios para que Él se levante y entonces haga que esos enemigos tengan que huir, no tengan escondedero. Entonces, ¿por qué es un arma poderosa en Dios la alabanza? Primero, porque Dios se manifiesta donde a Él se le magnifica. Segundo, porque Dios usa la alabanza como su caballo de guerra. Dios usa la alabanza como su caballo de guerra. A ver, preguntas de la historia. Los generales, los más famosos, tuvieron un caballo de caballos. ¿Cuál fue el caballo de Alejandro Magno? El que muchos toman hoy en día para transportarse. ¿Cuál fue? Bucéfalo. Ese fue el caballo de Alejandro Magno. Famosísimo, el más famoso de todos los caballos de la historia. ¿Cuál fue el de Napoleón? Yo tampoco sabía. Marengo, ese sí no me sonaba. Marengo, el caballo de Napoleón. ¿Y cuál fue el caballo de Simón Bolívar? Palomo. ¿De qué color era el caballo blanco de Bolívar? Era palomo, muy bien. ¿Qué dice la Biblia en Zacarías 10, verso 3? Zacarías 10, versículo 3. Bueno, contra los pastores se ha encendido mi enojo. Señor, ten misericordia. Y castigaré a los jefes. Pero Jehová de los ejércitos. ¿Jehová de qué? De los ejércitos. Es uno de los nombres de Dios. Y no los tiene ahí como por darse ínfulas, sino porque hay una batalla. Visitará su rebaño, la casa de Judá, y los pondrá como su caballo de honor en la guerra.
Wow, cuando el Señor usa la alabanza, realmente se monta en su caballo de guerra. Por eso es que los enemigos no pueden prevalecer, no se pueden quedar donde están cuando el Señor toma y poder ver esa imagen cuando estás enfrentando situaciones en familia o de la trabajo o de la vida personal. Señor, te alabo, te bendigo, toma mis alabanzas como tu caballo, Señor, y irrumpe y desbarata toda la obra que tiene el enemigo en contra mí. Ahora, la otra palabra es yadá. Yadá, con Y. Como les digo, hay 7 palabras, pero solo 2. Yadá es tender la mano, lanzar, como se lanza una piedra o se lanza una flecha. Esa palabra, yadá, reverenciar, adorar con manos extendidas, cantar, confesar, declarar, exaltar, glorificar. Yo no sé si a usted se ha dado cuenta, en medio de la alabanza a usted le da por hacer así. De pronto usted mueve los brazos así. Y no sé si usted ve en los estadios, que en los estadios se están usando muchas cosas. Los ven los muchachos haciendo así todo el tiempo en los estadios de fútbol. Hay cosas físicas que a nuestros sentidos parecieran locura, pero cuando levantamos nuestras manos, cuando lanzamos como se lanza una piedra, ¿con qué tumbó David a Goliat? Con algo que él lanzó. Luego, ¿cuántos gigantes están delante tuyo que también deben ser tumbados, tirados abajo cuando tú alabas a Dios con yadá? Es decir, cuando lanzas tus manos, cuando lo exaltas, cuando lo adoras con manos extendidas. Bueno, en tercer lugar, porque la alabanza es un arma poderosa en Dios, porque Dios la usa como una vara. Vamos a leer esto en Isaías 30. Dios usa su vara y es símbolo de autoridad. Isaías 30, 29 dice: ustedes tendrán cántico como de noche en que se les celebra la Pascua, y de noche cantaremos celebrando su poder y alegría de corazón, como el que va con flauta para venir al monte del Señor, al fuerte de Israel. ¿Y cuál es la consecuencia? Cuando venimos con alabanza al Señor, a celebrar con alegría de corazón, aquí suceden unas cosas, wow, no nos damos cuenta, ni nos pareciera quizá. El Señor hará oír su potente voz, hará ver el descenso de su brazo con furor de rostro y llama de fuego consumidor, con torbellino, tempestad y piedra de granizo. ¿Qué? ¿Todo eso? ¿A qué horas pasa? ¿Sí pasa? Quizá no conocíamos, quizá no sabíamos. Esta arma poderosa en Dios hace que Dios tome medidas. Y ese es el último punto antes de venir a practicar esta mañana juntos. Y dice el versículo 31, porque Asiria, que hirió con vara, con la voz del Señor será quebrantada. Y oiga este versículo 32. Y cada golpe de la vara justiciera que asiente el Señor sobre él, ¿sobre quién? Bueno, esta versión, yo la estoy leyendo de la Reina Valera del 60, pero aquí hay alguien, un ser que es el que usa a Asiria como enemiga de Israel. Aquí hay algo detrás de un rey asirio, de una nación que combate contra Israel. Eso bíblicamente aparece también en el libro de Daniel, el rey de Persia, el rey de Grecia, hablando de poderes espirituales que están sobre las naciones. Nuestra nación está en una situación bien complicada.
Y no podemos enfocarnos en las personas, sino saber qué está moviéndose a nivel de los aires de Colombia, qué está operando a nivel del mundo espiritual sobre la nación, para que nosotros entonces hagamos lo que nos corresponde: celebrar con alegría de corazón al Señor, traer instrumentos, cánticos al Señor, porque Él va a usar su vara justiciera. Dice que asiente el Señor sobre él, será con qué, con panderos y con arpas, y en batalla tumultuosa peleará contra ellos. Significa que la alabanza, panderos y arpas, cuerdas, flautas, la alabanza, los instrumentos de música y la declaración de la palabra de Dios le pone en la mano al Señor una vara. Eso es lo que está diciendo aquí. ¿Sí lo están viendo o yo estoy como raro hoy? No sé. 32. Cada golpe de la vara justiciera que asiente el Señor sobre él será con panderos y con arpas, y en batalla tumultuosa peleará contra ellos el Señor. Esos son los mismos instrumentos que están en el Salmo 149:3. Alaben su nombre con danza, con pandero y arpa, a él cante. Y hubo otro salmo que pasamos por allí, en el Salmo 110:1. Salmo 110:1-3. El Señor dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. El Señor enviará desde Sión la vara de su poder. Domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Somos su pueblo, el pueblo de Dios, el ejército de Dios, que va a llevar cautivo. Recuerdan las armas de Corintios, que llevamos cautivos todos los enemigos a los pies del Señor Jesús. Hay una vara. Cada vez que alabas a Dios, Dios golpea lo que está tratando de confundirte, tratando de destruirte. Y por último, cosas impresionantes. Bueno, ya leímos aquí lo que sucede, pero cosas impresionantes suceden cuando exaltamos a Dios. Hay confusión entre los enemigos. Hay confusión. Y hay toda una escritura que es bastante extensa, pero usted la puede leer en su tiempo de descanso. Segunda de Crónicas 20. Puede leer ese capítulo. Está Israel rodeado. El rey es Josafat, uno de los reyes piadosos de Israel. Y viene una multitud enorme de enemigos que se han aliado para venir a atacar a Israel. Y entonces Dios levanta un profeta en medio de la reunión. Se convoca ayuno, oración, buscan a Dios. Y este profeta habla de que el Señor peleará por ellos. Y entonces, ¿qué hacen? Vamos a ver del versículo 19. Se levantaron los levitas. Están rodeados, innumerables, como langostas. ¿Y cuál es la estrategia? Se levantaron los levitas de los hijos de Coat y los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. ¿Qué hicieron? En medio de una tremenda presión, que los iban a comer vivos, no iban a dejar a nadie. ¿Qué hicieron? Alabaron a Dios con fuerte y alta voz. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron por el desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en el Señor vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Y habido consejo con el pueblo, puso algunos que cantasen y alabasen al Señor vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen, ¿qué debían decir?
Glorificad al Señor porque su misericordia es para siempre. ¿Y cuál fue el resultado? Dice, y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, no antes, no después, sino cuando lo empezaron a hacer, el Señor puso contra los enemigos de uno de esos, eran 3 ejércitos, de Amón y de Moab y del monte de Seir, las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros, porque los hijos de Amón y de Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos, y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. ¿Eso quién lo entiende? A ver, ¿quién entiende eso? Eso no tiene ningún sentido, ¿verdad? Que son aliados para venir a destruir a Israel y de pronto les da una virosis. La palabra de moda, una virosis de autodestrucción. Y cogieron entre ellos y se desbarataron. ¿Pero cuándo sucedió eso? Cuando comenzaron a decir, glorificad al Señor, porque su misericordia es para siempre. Quiere que todo eso que te está rodeando, que te está asediando, empiece a desbaratarse. Empiece a alabar a Dios y a glorificarlo, porque su misericordia es para siempre. Él es el mismo de ayer y no nos quedó esto escrito como, ay, qué linda historia, qué hermoso, ¿cómo les pasó a ellos eso? Ay, para añoranzas. Si Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, entonces es que también podemos nosotros esperar resultados cuando bendecimos, exaltamos el nombre del Señor. Y bueno, lo de sometimiento, volvamos al Salmo ya para ir cerrando. Salmo 149. Aquí hay unas cosas. Versículo 5. Regocíjense. ¿Qué? Regocíjense. ¿Quiénes? Los santos. ¿Dónde están los santos? No están en el cielo, están aquí en la tierra también. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es mi complacencia, dice el Salmo 16. Regocíjense los santos por su gloria y canten aún sobre sus camas. Les cuento que la mayoría de las canciones que el Señor me ha dado, he estado en mi cama. Por cuestión de mi espalda, ¿no? Exalten a Dios con sus gargantas. Y espada de 2 filos en sus manos. ¿Cuál es la espada de 2 filos? Para nosotros, ¿cuál es? Hebreos 4:12 lo dice. La palabra del Señor es más cortante que toda espada de 2 filos. Entonces, la alabanza no puede estar divorciada de la palabra de Dios. Alabamos conforme la Escritura nos muestra, nos enseña. Exalten a Dios con sus gargantas. Espada de 2 filos en sus manos. ¿Y qué sucede? Ejecutamos venganza entre las naciones, castigo entre los pueblos, para aprisionar, llevar cautivos, ¿recuerdan eso? Para aprisionar a sus reyes con grillos y a sus nobles con cadenas de hierro, para ejecutar en ellos el juicio decretado. Gloria será esto para todos sus santos. Aleluya. Ustedes cuando pasaron por este salmo, ¿qué pensaron? Los que leyeron este salmo. ¿Eso será para mí? ¿Eso tendré yo que ver algo? ¿Qué sentido tiene de exaltar a Dios? ¿Qué sentido racional, natural tiene? ¿Qué lógica puede ser? Estamos nosotros siendo parte de 2 dimensiones. Una natural, donde cantamos, donde tocamos los instrumentos, pero tiene unos efectos en la dimensión espiritual. Y es poder ejecutar en los enemigos de Dios el juicio que
estableció en la cruz. Ya fue decretado en la cruz. El Señor los exhibió públicamente triunfando sobre ellos y despojándolos. Ese es un decreto que alguien tiene que ejecutarlo. Así como pasa con las ramas del poder público, hay el ejecutivo, hay el legislativo. Se legisló en la cruz la derrota del enemigo. Se legisló en la cruz. Se hizo el acta de decretos, dice allí. Pero ¿quién va a ejecutar eso? Nosotros, sus santos. Y esto es gloria para nosotros. Esto es parte de nuestro llamado. Que donde vemos que no está operando el reino de Dios, donde vemos que el enemigo está cautivando las vidas de las personas, robando, destruyendo, entonces traemos el mensaje de la esperanza, traemos la obra del Señor Jesucristo. No podemos seguir callados como si eso no tiene que ver con nosotros. Hemos de poder publicar que el Señor nuestro Dios reina y que su reino es mayor y que su reino está sobre todo otro reino. Cuando exaltamos a Dios con nuestras gargantas, cuando declaramos la palabra de Dios como espada de dos filos, entonces Dios estará usando a los ángeles, su ejército espiritual, los ángeles, para hacer esto. Lo hacemos conjunto. Hay una palabra llamada Mahanaim. Mahanaim es la reunión de dos campamentos. Cada celebración debe ser un Mahanaim. Lo que nosotros como iglesia proclamamos, los ángeles lo realizan en el mundo espiritual. Y entonces hay evidencia de sanidad para nuestra tierra, de liberación para nuestra familia, de prosperidad para cada uno de nosotros. David dijo: no estaré callado. El Señor ha cambiado mi lamento en baile, desató mi cilicio, me ciñó de alegría. Por tanto, a ti cantaré gloria mía y no estaré callado. Él sabía que cuando proclamaba la gloria del Señor, sus enemigos tenían que huir despavoridos. Basta el tiempo de la mudez de Zacarías. Basta el tiempo ya de estar callados y no declarar las glorias del Señor, las maravillas de nuestro Dios. Vamos a sacudirnos de cualquier espíritu religioso. Vamos a llevar cautivo todo pensamiento que te dice que haces el ridículo si alabas a Dios. Vamos a pedirle a Dios que nos dé libertad de toda cautividad y que nos llene del Espíritu Santo, del gozo de la salvación, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Póngase en pie, por favor. Y si ese es tu caso, yo me sacudo de cualquier espíritu religioso, de temor de hombres. Sacudo en el nombre del Señor Jesús, de pensar que hago el ridículo. Pues de David Dios dice que tenía el corazón conforme al suyo. Declara: Señor, dame libertad para alabarte. Líbrame, Señor, rompe las cadenas, rompe toda atadura, rompe todo tradición humana. Señor, líbrame para poder alabarte con toda la libertad y con el gozo. Señor, bautiza con gozo esta congregación. Bautiza con el gozo del Espíritu Santo la vida de todos y cada uno, de los niños, de los jóvenes, de los mayores, hombres, mujeres. Todos seamos, Señor, llenos del gozo de la salvación, llenos del gozo del Espíritu Santo, que es nuestra fortaleza. Padre, en el nombre del Señor Jesús, llevamos cautivo todo pensamiento que se opone a este conocimiento de tu palabra, toda incredulidad, todo lo que el enemigo está diciendo: eso no funcionará, eso funcionó por allá, pero ahora no funciona. Todo lo que nos esté quitando el gozo del Espíritu Santo, ahora, en el nombre del Señor Jesús, nos levantamos, somos su ejército, tomamos las armas de nuestra milicia, que son poderosas en Dios, para destruir fortaleza, para derribar toda fortaleza, destruir todo argumento que se levanta en contra del conocimiento de nuestro Dios. Así, Padre Dios, aquí te celebramos a ti, Señor, con fuerte y alta voz. A ti, Señor, proclamamos
tu gloria, tu nombre, tu poder. Oh Dios, usa nuestra alabanza para traer sanidad a esta nación. Usa nuestra alabanza en este día para traer libertad a nuestra nación. Usa, Señor, para confundir los enemigos de nuestra nación. Usa, Señor, a tus ángeles a esta hora, que se alisten, porque nosotros vamos a glorificar al Señor, porque su misericordia es para siempre.